Buenas noches con todos. Mi nombre es José Paredes y a continuación les vamos a mostrar el problema del sistema de bombas y tuberías del ciclo pasado del final del 23.1. Sistema de bombas y tuberías es uno de los problemas más extensos que se viene en el examen, y un sistema de bombas y tuberías suele estar conformado por un conjunto de tuberías más la bomba de, con el fin de transportar el agua entre un reservorio inferior hacia un reservorio superior, con las cuales y a tu vez adicionalmente te está presentando una placa de oficio que está considerando para este problema en especial. Las consideraciones que existe el problema. Se analiza un sistema de bombeo para una planta de productos farmacéuticos ubicadas a 2000 metros sobre el nivel del mar, con presión atmosférica de 80 kilopascal. Se requiere llenar un tanque abierto de 10 milímetros cúbicos en 15 minutos. Este flujo en 10 metros por 15 minutos. Bueno, con agua del depósito inferior con una bomba de centrífuga. El agua se encuentra a 20 grados en densidades 998 kilogramos por metro cúbico y en la viscosidad dinámica 1,002 por 10 a la menos 3 newtons por segundo metro cuadrado. Y la presión de H2O, una- que es de vapor, 2,339 kilopascal. Esta presión es absoluta, como siempre te dan el dato. Ahí te dan otro dato de la data, diámetro del edificio, y te dan las pérdidas y posteriormente la longitud de los tramos. La rugosidad hidráulica de las tuberías es 0,045 milímetros y la figura 3 te dan las curvas de la bomba. La que están las pérdidas, los accesorios, las longitudes del tramo, las medidas de los tubos, sobre todo acá hay que diferenciar tamaño nominal y diámetro interior y exterior, porque una cosa es el tamaño nominal y otra cosa es el diámetro del fluido. Y acá te dan el esquema que comienza desde un depósito interior, hasta un depósito interior, hasta un tanque que está arriba y pasa por una bomba y al final termina en una placa de oficio. Y acá está la gráfica de la bomba, que es la famosa gráfica que pueden hallar el PSH requerido, la eficiencia, la altura manométrica de la bomba. Para ello se pide lo siguiente. En la parte A, parámetro de selección para la bomba centrífuga: caudal, altura manométrica, potencia y máxima altura de succión sin considerar pérdidas. La eficiencia de la bomba es 45%. Acá tenemos que considerar lo siguiente. La teoría que vamos a ver es primero, ¿desde dónde parte el sistema de tuberías? Parte desde un caudal, una tubería que es velocidad por el área del fluido por el área. Y el área es pi cuartos por el diámetro interior del tubo. Siempre consiguen diámetros interiores. De ahí el flujo del agua puede ser o turbulento o laminal, dependiendo del número de reinos, que es una relación de velocidad del fluido por el diámetro interior por densidad del fluido entre viscosidad dinámica. Si es mayor las 2320, turbulento, y si es menor, flujo laminal. De ahí el factor de fricción del fluido, que es depende del laminal. La fórmula 64 entre Reynolds o turbulento por Swamijin, que es esta fórmula con logaritmo. Otro concepto a aplicar es la energía de fluidos en la ecuación entre los puntos A y B, con L es el inicial y B final. La altura área más la presión manométrica entre densidad por G más velocidad al cuadrado de A entre 2 por gravedad más la altura manométrica de la bomba es igual a la altura de B más la presión manométrica de B entre la densidad por G más B al cuadrado, que es velocidad al cuadrado B entre 2 por gravedad, más HLT, que es las pérdidas, que incluye tubos accesorios, y la altura manométrica de la turbina, que muy común, muy pocas veces aparece. Generalmente no se pone en el examen. Y las pérdidas son la de los tubos, el factor de fricción por la longitud del tubo entre el diámetro interior del tubo, por la velocidad al cuadrado del fluido, y también entre 2 por la gravedad.
Y cuando es accesorios, que son, por ejemplo, válvulas y coros, que es el coeficiente de pérdida de cara uno de acuerdo al dato por velocidad del fluido cuadrado entre 2G. El fenómeno de la succión se produce cuando se puede producir cavitación. Cavitación es cuando la presión está muy baja, que la presión de los fluidos suele ser mucho más alta que cuando es un vapor, es una presión bien baja que suele ser a los 2,4, 2,5 más o menos kilopascal. Si la presión es muy baja o trata de llegar a esos puntos, suele ser punto crítico. Generalmente los puntos críticos es la entrada de la bomba, que es donde la bomba, por necesidad de que la presión se baja más, aumenta la presión. El NPCH, que es altura de succión, es la presión absoluta de succión más velocidad del fluido de succión al cuadrado entre 2G menos presión del vapor. Consideren que la presión de succión es absoluta y en MCA para igualar unidades. El NPSH requerido se halla de la gráfica y la bomba solo puede ser empleada si es que el NPCH o la disponible es mayor al requerido. La potencia de la bomba es el caudal volumétrico por el peso específico, que es la densidad por gravedad por la altura manométrica, entonces la eficiencia. La eficiencia también se saca de la gráfica. Generalmente los problemas te daban, primero tenías que, al final allá la eficiencia y la potencia, pero ahora acá es al comienzo y tienes que sacar algunas longitudes de tubos y alturas. La pregunta es, como dije, los parámetros de selección de la bomba centrífuga, caudal, altura manométrica, potencia y altura de succión sin considerar pérdidas. Eficiencia de bomba 45%. Acá vamos a considerar la primera pregunta que del caudal es la altura que el caudal que es en el tanque abierto es el, el depósito, estamos considerando si fuese el depósito inferior, el 10 milímetros en 15 minutos. 10 metros al cubo entre 15 minutos por 60 minutos entre una hora, porque estamos convirtiendo de metros cúbicos a minutos a metros cúbicos por hora y sale 40 el caudal. De ahí para operaciones lo tienes que cambiar a metros cúbicos por segundo y te sale 0,0111 metros cúbicos por segundo. De ahí podemos hallar la velocidad del fluido y para ello tenemos que sacar primero el área del tubo. Como dice la tubería, 2,5 pulgadas. Acá puedes ver que las pulgadas identificas 2,5 pulgadas el tamaño nominal y el diámetro interior es el diámetro que nos interesa, 2,469 y lo multiplicas por 25,4 para hallar en milímetros. Sale el diámetro interior 62,713 milímetros y por esa área te sale el área y multiplicando esta área por la velocidad sale el caudal. Esto tiene que salir en metros cuadrados, para que sea metros cúbicos sobre segundo. La velocidad sale 3,594 metros por segundo. Ahora veamos el tipo de flujo para saber si se puede aplicar toda la teoría que se emplea. La velocidad tallada 3,594 por la densidad en kilogramos por metros cúbicos, 998,2 terán de dato acá, por el diámetro interior, que es el que hemos hallado, 62,713 milímetros, cambia a metros, y la viscosidad que te da el problema, 1,002 por 10 a la menos 3. Te sale el número de Reynolds 224.536 como se espera, mucho mayor a 2520, por lo cual es turbulento y se puede aplicar todo lo que hemos aplicado en la teoría. Ahora tenemos que hallar altura manométrica, potencia y máxima altura de succión. Eficiencia te dan de dato 45%. Acá tenemos que proyectar lo siguiente. Primero el caudal, que es 40 metros cúbicos por hora, y lo proyectas hacia arriba y ves que cruza con el 45%.
por el mouse, así que proyectas una horizontal y está entre 100 y 120 hay una 110 y entre 110 y 120 está la altura manométrica esta es la altura manométrica de la bomba y lo puse 114. 114. Ahora podemos hallar la potencia que es el Q, el caudal en metros cúbicos sobre segundo, por el peso específico, por la altura manométrica entre eficiencia 0,45 y la potencia sale 27.536,07 watts o 26,536 kilowatts. Ahora la altura de succión es lo más analítico porque tenemos que ver cómo es la máxima altura de succión. Primero, el NPSH disponible es la presión de succión más la velocidad de succión al cuadrado de 2G menos presión de vapor, y esto es en MCA y MCA, y esto es absoluto. Acá tenemos que asociar tres tramos. Uno, uno entre el depósito inferior y la bomba, y otro entre la bomba y el tanque. Ahí están los tres periodos. Del tramo 1 3 por ahora no importa, pero lo hemos hallado. El dato curioso es que si es que asumimos que no hay pérdidas, porque te dice el problema que no se consideran pérdidas, de 114 metros la diferencia entre esas dos alturas. En el tramo 1 y 2, que es el que interesa porque tenemos el tanque y tenemos la bomba y solo tenemos, y no hay pérdidas, y no tenemos, y no depende de la altura manométrica. Del punto A, que es 1, el Z es un punto debajo de 0, que es debajo del nivel de referencia que es 0, se puede ver en la imagen. La presión manométrica es 0 porque está el punto en el aire. La velocidad es 0 porque el depresor el área es mucho más grande que el tubo. El HP es 0 porque estamos considerando antes de la succión. Ojo que hay dos fenómenos, antes y después de la succión. Antes de la succión y de ahí ZP más P, la presión de B. La succión afecta si fuera después de la succión, sí habría esto y afectaría la presión. TTB más PB, el punto B es la presión de succión que queremos hallar, pero en manométrica. Y BB al cuadrado entre 2G, que es la velocidad de succión. Y no hay pérdidas. En teoría, vía termina el tubo, pero no se considera. Se quita las pérdidas, se quita ZDB porque está a la altura de referencia y se quitan los presión y velocidad de A. Y te queda que la altura de A es presión manométrica de B entre densidad de una gravedad más la velocidad de succión entre los que. Esto es succión, presión de succión y velocidad de succión. Ahí la presión de succión es igual al Z de A menos velocidad de succión al cuadrado entre los que. Eh, como por la gráfica, esta Z no puede ser positivo, tiene que ser negativo. Y la velocidad de succión es la velocidad de la tubería, que como es flujo constante en todo ese tramo, la velocidad eh, es la misma que hemos hallado al comienzo, que es 3.594 metros por segundo. Acá reemplazamos velocidad de succión, IPS y Z. Como NPCH disponible es la altura de succión, que es la presión de succión más la velocidad de succión al cuadrado más 2G menos presión de vapor. Y acá te dan que esto ya lo sabemos porque te dan de dato y esto se puede hallar porque ya lo hemos hallado, ¿no? Velocidad de succión y presión de vapor. Y a más presión de succión más NPCH, o sea, más alto de succión. O sea, com- cuando hay más presión de succión sería cuando esto se hace menos negativo, porque cuando se hace menos negativo, sumándole a la presión absoluta que es 80, que es el más grande, hay más presión absoluta de succión. Así que esto tiene que ser menos negativo. Y esta expresión se hace menos negativo, más negativo cuando
La altura es cero, o sea, cuando prácticamente el tanque está a la altura de la bomba, que si bien no va a ocurrir, pero es el caso extremo. Colocando Z a cero, pues esta presión de succión se hace menos negativa. Se hace menos negativa y te sale la presión 6,4468 kilopascal negativo. Y sumando los 80, te saldría más o menos 73,55 kilopascal, que es obviamente lo máximo de presión absoluta que puede tener de succión. Si no, si pones Z más abajo sería la presión de succión más baja y el NPSH sería menor. El NPSH máximo hallamos que es 80 menos la presión de succión máxima 6,468 entre 0,982 por 9,81 menos la presión de vapor absoluta más la velocidad de succión entre 2 por 981. Acá varios pierden puntos por poner la presión manométrica, lo cual es inválido. Acá siempre es, como esta es presión absoluta en el vapor, este también tiene que ser presión absoluta. Y acá el NPSH disponible es 7,9308, que es la altura de succión. Y en la tabla observas que el nivel de succión requerido es por las líneas punteaditas, 2, 2,5, 3, 4. eh, m- 3,5 es la mitad entre 3 y 4 y vamos a poner el 3,3, pero es menor a 4. Vamos a poner 3,3 y obviamente 7,93 supera 3,3, así que cúmplela con bomba. La altura de succión, que es lo que pedían en ah, lo que faltaba. Ahora en la B te piden la altura de elevación máxima del tanque, considerando que la altura de succión es 50% de la máxima. Acá la altura de succión máxima hemos hallado que es 7,9308 mca. Como te piden 50% de la máxima, lo divides entre 2 y te sale 3,9654 mayor 3,3. Y acá, como es un NPCH y como es mayor a 3,3, considerando la misma bomba, todavía cumple. Un poco crítico, pero todavía cumple. Ahora ponemos, vaya la máxima altura de elevación, tenemos que hallar el nivel de succión, que es 80 más PS, que es la presión mano absoluta la presión absoluta, que es la presión absoluta de la succión, menos la presión de vapor absoluta, todo entre 0,982, o que es densidad por G, eso es para que sean en MCA, más la velocidad de succión entre 2,981 que se mantiene. Acá te sale el LPSH disponible 3,9654. Y luego de todo este cálculo, te sale una presión de succión menos 45,2769. Ahí se demuestra que presión, a menos presión de succión, considerando que esta es manométrica, en el otro caso era menos 6, y esta es más negativa, entonces hasta la presión es menor. Y cuando la presión es menor, la altura de succión es menor. La presión absoluta de succión es 74,7221, y ese es mayor a los 2,39 Pascal, así que no es cumbre, no hay cavitación. Ahora para hallar la altura de B tenemos que hacer dos partes. Uno, hallar la altura de A, que es o sea, la real altura del reservorio inferior, que es entre la bomba y el reservorio inferior, que ya no es cero, que es, tenemos que considerar también pérdidas. Z1, entre uno, que es el reservorio inferior, y la bomba. Acá hay dos tramos de tubo que se consideran para pérdidas, del tubo uno y el tubo 2. Z1 más la presión de uno manométrica
más la volumen uno al cuadrado entre 2G, más la altura manométrica de la bomba, es igual a Z2 más la presión de 2 más B al cuadrado entre 2G más HL. Como el anterior caso, como es el punto uno es un tanque grandote de área grande y está en la atmósfera, presión y velocidad son cero, y la altura manométrica al no tocar la bomba porque es antes en el momento de la succión, antes de que se aumente la presión, HP es cero, y cero Z2 también es altura cero. La presión es la de 2 es el momento de la succión, ahí Ana, menos 45,279, que es por si acaso tienen que poner acá manométrica. O ponen absolutas o ponen a manométricas, pero nunca mezclen presiones. Menos 45,9779 entre la densidad por G más la velocidad de succión, que es la misma velocidad allá, 3,594 al cuadrado entre 2 por 981 más las pérdidas de los tubos. Y las pérdidas por la fórmula allá anteriormente, eh, tenemos que hallar el factor de fricción y la longitud total. La longitud total es 2 más Z1, pero considerando que Z1 es negativo, porque va abajo, ponemos valor absoluto de Z1. El E es el factor de fricción que falta hallar, como es turbulento que hemos hallado, es por su amiguín. Y en la fórmula te sale 0,01982. Factor de fricción por 2 más valor absoluto de Z1, que es la longitud de los tubos que pasan, porque estamos analizando antes de la bomba estos dos tubos. Este tubo, por si acaso, para los que están un poquito mareados, el tramo uno es la altura de uno que no te dan, y el tramo 2 es 2 metros, por eso es 2 más Z1. Y el diámetro del tubo ya lo hemos hallado anteriormente, lo tienen que pasar a metros por la velocidad, tal cuadrado entre 2 por gravedad. Te sale 0,2081 por 2 más raíz de Z, valor absoluto de Z1. Y en la fórmula de energía, Z1 es la presión entre densidad por gravedad, más la velocidad entre 2G, más las pérdidas, los tubos. Z1 por ser negativo, el valor absoluto de Z1 es menos Z1, y te sale 1,2081 Z1 igual a menos 3,59492. Y Z1 sale 2,938 MCA, o sea, está hacia abajo porque asumimos que era hacia abajo y sí cumple que está abajo. Ahora falta el Z2, que es antes de la placa de beneficio. Acá hay tres válvulas. Acá estamos construyendo la pérdida de los coros, la pérdida de la válvula Globo Check y de la válvula compuerta. Acá están válvula uno, válvula 2, válvula 3 y los coros. Considerando la suma de los tres coros, vamos a sacar la suma de las pérdidas. Acá estamos considerando despreciar las pérdidas de placa de orificio porque acá no estamos usando placa de orificio hasta ahora. Las pérdidas de los tubos es E por L por D entre B al cuadrado entre 2G. Y acá se suman todas las longitudes de los tubos, ya que es ahí entre 1 y 4, que es el tramo completo. La altura del tanque que piden es desde acá hasta acá, o sea, Z4 es la que nos piden. Estamos asumiendo que el tramo 4 es igual a Z4 a la altura del tanque. Una consideración para facilitar el problema. La altura del tubo es igual a 2 más 0,5 más el tramo uno que era la altura de allá anteriormente, que es 2,938 pero en valor absoluto, más 2,938 más 2 más 0,5 más 2 y más el otro que es la altura del tanque.
el mismo factor de fricción, el diámetro, el velocidad al cuadrado entre 2 por g. HL de tubos es 0,2081 por 7,438 más Z4, que es la altura del tanque. Y volumen del sistema, la ecuación de energía es Z1 desde el 1 hasta 4, Z1 más P1 entre densidad por G, más velocidad 1 al cuadrado entre 2G, más altura manométrica de bombas, igual a Z4 más la presión en el punto del tanque, más velocidad 4 al cuadrado entre 2G, más HL, que es las pérdidas. Lo de presión y velocidad se desprecian porque sale del puntos exteriores del reservorio y el tanque, son puntos de alta área y en la atmósfera, y solo queda Z1, que es la altura 1 que vamos a llevar con signo, menos 2,938 más HP, 114, igual a Z4 más pérdidas. Acá las pérdidas han llegado que depende de Z4, y las pérdidas accesorias se suman y te sale otro valor, 6,0437 MCA, que es la sumatoria de todos los K por velocidad temporal entre los G. El H total es 6,0437 más 0,2081 por 7,438 más Z4, que es la altura del tanque. Acá en la fórmula de energía reemplazas este HL, que depende de Z4, y te sale el Z4 85,648 metros, que es bien alto, pero es producto del HP 114, que es muy grande. Ahí terminamos la parte B, que es la altura de elevación máxima del tanque. Ahora en la parte C y D vamos a considerar las pérdidas de la placa o edificio, que son muy relevantes para ese análisis. Acá hay dos fórmulas. El flujo para, para placas o edificios. Esa es la tubería, y hay un tubo de edificio donde se incrusta el agua y genera una caída de presión. Entre 1 y 2 se genera una caída de presión, porque la presión 1 es mayor que P2, y lo cual genera un efecto en una columna manométrica entre agua y mercurio, donde en el punto contraído, de diámetro del orificio contraído, la altura de mercurio es más alta para poder balancear la presión, la baja presión que está en el punto 2, ya que el mercurio tiene más densidad y genera más presión. Y esa diferencia de presiones genera una altura, que es la altura de diferencia la altura de diferencia de niveles del manómetro. Ahí se aplica estática, que se ha visto en temas anteriores. La fórmula que se ve es que el caudal ideal, que es el que hemos hecho anteriormente, por un coeficiente de descarga es el caudal real, y el caudal ideal es igual a la área del orificio por la raíz de 2 por diferencia de presiones entre densidad por 1 menos ver coeficiente de descarga, que es diámetro del orificio entre diámetro del tubo, a la 4. Acá el coeficiente de descarga el coeficiente de diferencia de radios, que es entre el diámetro del orificio y entre el diámetro de tubería, es muy relevante para el problema, ya que en la B te piden cambiar el diámetro del orificio. En el C te piden determinar la diferencia de alturas del manómetro de U con mercurio. Acá, como le había dicho, es un mercurio con densidad 13,5 veces la densidad del agua, es 13.500 aproximadamente. Y ahora, aplicando la fórmula del caudal ideal que ya hemos hallado anteriormente, por 2 entre P-1 entre P1 menos P4, el área del acá te dan dos cosas, que el diámetro del edificio es 2 pulgadas y el diámetro de la tubería 2,5 pulgadas, pero
considerando el diámetro interior. El del orificio es 50,8 y el de la tubería es 62,713. Y el beta, la relación entre diámetros 0,81. Allá la diferencia del H, tenemos que hallar primero el tema de diferencias de presiones primero, con esta fórmula que había mostrado. Caudal ideal igual a área de orificio por toda la raíz que incluye la diferencia de presiones. El área del orificio es pi por el diámetro al cuadrado, que es 50,8 milímetros del orificio al cuadrado entre 4. Acá falta un cuadrado, pero por espacio no se ve. Y el caudal es 0,011 en metros cúbicos sobre segundo. La densidad es 0,9982 entre 1 menos 0,81, que es el beta, la cuarta. La diferencia de presiones sale 8,5264 kilopascal. Y ahora aplicamos estática, que es presión 1 y presión 2. En la parte izquierda trazamos una isóbara en el punto más bajo del mercurio. En el 1 es presión 1 más la presión de agua por G más por la distancia D constante más diferencial de H, que es la que queremos hallar. Y acá en la derecha es presión 2 más presión densidad del agua por G por D más densidad de mercurio por G por H. El D no importa porque se quitan y despejando diferencia de presiones es igual a presión del mercurio menos densidad del mercurio menos densidad del agua por G por diferencia de altura. Es 8,5264 es igual a 113,5 menos 1 por la densidad, que es 0,9982. 122,4 por diferencia de alturas es 88,5264. Y el H sale es 0,0697 metros o 697 centímetros. Ahora pasamos al último problema. Allá la presión antes de llegar al edificio. En sí es determinar el mínimo diámetro de orificio en la placa. Como acá cae presión en el orificio, lo que queremos ver es que la presión que disminuya al final, que es la menor, no llegue a sufrir cavitación, que es el más crítico. Por lo cual ahí afectaría el diámetro del orificio, sería un diámetro menor, porque la presión una presión crítica es cuando hay menor radio, es más crítica, se genera mucho más baja la presión. Así que primero tengo que hallar la presión antes de llegar al edificio, y ese es el tramo entre el depósito inferior y la placa de edificio antes de llegar a la placa, o sea, antes de llegar a la placa en sí. Z1 más P1 entre PG más B1 al cuadrado entre 2G más altura manométrica es igual a Z3 más P3 entre densidad por G más velocidad del cubo de 3 entre 2G más pérdidas. Se consideran todas las pérdidas y asumimos que las pérdidas son las mismas que la anterior porque no te dan la longitud del tubo antes y después. Y es mucho mayor la longitud total que esta longitud pequeña que puede haber entre el edificio y el tanque. Las pérdidas salen 6,0437 más 0,21 entre 7,438 más Z4 que hemos hallado, que es la altura del tanque, que consideramos que es la altura del tanque, 85,648 y sale 25,415. Ahora, la altura 1 es menos 2,938 más la altura manométrica 114. En el punto del depósito inferior no hay presión manométrica ni velocidad porque es muy grande y es en el aire atmosférico.
Z2 es el que hemos hallado a la altura del tanque. Pero es la presión que queremos hallar. Velocidad al cuadrado es la de succión, se mantiene, mm, porque es el tubo, la longitud, el caudal constante, es la misma velocidad en todo momento, más la pérdida que hemos hallado acá. Y aquí hallando la presión 2 es menos 6,457 kilopascal. Presión de 63,543 kilopascal. En el caudal, acá tenemos que considerar que el flujo ideal es área del orificio entre la raíz de 2 por la diferencia de presiones entre densidad por 1 menos beta a la cuarta. Y el beta es el diámetro del edificio entre 62,713 si consideramos ambos en milímetros. Si es en metros, cada uno se multiplica por 10 a la menos 3. Los dos diámetros. El diámetro es 62. El, di- el diámetro del orificio es 62,713 por beta por 10 a la menos 3 porque pasa a la metros. Por la diferencia de presiones por 2 entre 0,9982 por 1 menos B4. Y ahí tenemos que hallar el B porque el crítico es con las presiones. La diferencia de presiones es la presión que entra y la P1 que entra y P2 que sale. P2, que es la succión, puede ser máximo la presión del vapor, que es 2,339 kilopascal, y P1 es la presión allá, que es 73,543. La diferencia de presión es 71,2004 kilopascal. Y acá tenemos esta caudal por el área del edificio por raíz de 2 por diferencia de presiones entre densidad 0,9982 por 1 menos b a la cuarta, que es el beta que falta. De ahí despejamos todos y va a quedar beta al cuadrado entre raíz de 1 menos beta a la cuarta, 0,3009. Lo elevas al cuadrado y sale beta a la cuarta igual a entre 1 menos beta a la cuarta, 0,0954. Y despejando todo sale beta igual a 0,5368. El caso crítico es que beta salga menor 0,10, pero ni siquiera estamos lejos ni siquiera estamos cerca del 0,10, así que sí cumple. 0,5368 es el diámetro orificio entre 62,713 que es en milímetros, y el diámetro del edificio es 33,664 milímetros. Sería toda la pregunta de bombas que hemos hecho. Mm, espero que hayan entendido y no se olviden de suscribir a las redes de Yasimi, al canal de YouTube de Yasimi y éxitos en el examen. Muchas gracias con todos y nos vemos hasta la próxima.